Continuamos con el estudio. Nosotros hace varios domingos venimos haciendo un estudio del libro de Santiago. Así que si le invito a abrir la Biblia en el libro de Santiago, estamos en el capítulo 4 ya. ¿Sí? Ya nos queda poquito para ir finalizando el libro de Santiago. Venimos estudiando todo el libro entero de Santiago. Para aquellos que se integran hoy día, Santiago le escribe, ¿no?, a la iglesia que está en Jerusalén. La iglesia estaba atravesando una etapa compleja y difícil en su vida, de crisis, de persecución. Eran rechazados, ¿no?, por ser cristianos. Muchos de ellos, por causa de aceptar y ser cristianos, perdieron sus trabajos, familiares, ¿no es cierto?, también lo desecharon. Entonces, aparte de perder trabajo, perdían familia, perdían hogares y estaban viviendo una situación porque era un tiempo de persecución en contra de los cristianos. Y en medio de esta situación, Santiago vio algunas actitudes, comportamientos de los hermanos que estaban teniendo hacia el Señor y de la relación que había entre hermanos también. Y Santiago va a tratar de corregir cada una de estas cosas que él veía en la iglesia y lo va haciendo a través de los diferentes capítulos. Aquí en el capítulo 4 Santiago se va a centrar, que es lo que nos toca ver ahora. Ya comenzamos el capítulo, los versículos 1 al 6 el domingo pasado, y del 7 al 12, que es lo que vamos a ir viendo hoy día, Santiago va a tratar de corregir las relaciones que estaba habiendo entre los hermanos. Y eso es lo que va a tratar de corregir Santiago en lo que él veía. Ahora, el título que le puse a esta prédica es altivez o humildad. ¿Tú qué eliges? ¿No? Es una opción que cada uno tenemos, ¿no?, de cómo actuar. Entonces, Santiago va a tratar de corregir esto que ve en la iglesia. La relación que había, muchos de ellos no era muy buena entre los hermanos, y muchos de los que se decían ser hermanos, recuerden que Santiago en los capítulos anteriores habla, bueno, si tú tienes una fe genuina y verdadera, esa fe, ¿cómo se va a ver reflejada? A través de tus acciones, de tus obras, de tus frutos. Aquí Santiago va a, de alguna manera, confrontar algunas actitudes que había dentro de los hermanos de la iglesia que él veía que no era consecuente con las actitudes o características que debía tener un hijo de Dios. ¿Sí? Entonces aquí Santiago va a confrontar esto. Recordemos que nosotros habíamos iniciado que Santiago en este capítulo nos daba algunas recomendaciones que ayudan a resolver los conflictos que se pueden generar en las relaciones entre hermanos. El domingo pasado vimos la primera recomendación, que era conviertan el odio en humildad. Esto fue lo que hablamos el domingo pasado, versículo 1 al 6 del capítulo 4. La segunda recomendación era conviertan la crítica en justicia, que es del versículo 7 al 12, y la tercera recomendación es conviertan la arrogancia en fe, que son los últimos versículos del 13 al 17. ¿Sí? Hoy día nos toca ver la segunda recomendación, que es conviertan la crítica en justicia. Vamos a leer los versículos del 7 al 12. Lo tengo aquí. Dice así la palabra del Señor. Santiago 4, versículos 7 al 12. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga de su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Los versículos 11 y 12 parece como que no está relacionado con lo anterior.
pero sí todo está relacionado. Y eso lo vamos a ir viendo y analizando ahora. ¿Han escuchado de las siguientes frases? Por ejemplo, dice, las relaciones son como los jardines. Necesitan cuidado y atención para florecer. Es una frase que nos ayuda a ver la importancia, ¿no?, del esfuerzo y la dedicación que uno tiene que desarrollar para que haya una buena relación, ¿no? ¿Sí? Bueno, la verdad que cuesta, ¿no? Poder tener buenas relaciones, hay un carpintero ahí, ¿sí? Poder tener buenas relaciones saludables, ¿no? Entre los hermanos, ¿no? Porque no todos pensamos de la misma manera y forma, y no todos vemos las cosas de la misma manera, ¿sí? Entonces aquí Santiago va a tratar de confrontar esto. La siguiente frase, que me pareció interesante, dice, la comunicación es la clave para construir puentes, no muros, en nuestras relaciones. ¿Sí? Esto habla justamente de la necesidad de una comunicación abierta, honesta, sincera, ¿no? Transparente, para que no haya malos entendidos y para que podamos esforzarnos para que pueda haber una buena relación entre las personas que están a nuestro alrededor. Lamentablemente, nuestra vida nos relacionamos constantemente con gente. A no ser que nos guste estar solos y nos vayamos y vivamos como, ¿no es cierto?, en náufrago un tiempo. Tengamos a Wilson ahí de nuestro lado y que nos va a decir todo que sí. Pero nuestra vida es una vida de constante relación. De las personas que están en nuestro entorno, a nuestro alrededor. Ahora, lo que pasa aquí, ¿no?, es que es evidente que los creyentes judíos, a quienes Santiago escribió, ¿no es cierto?, tendían no solo a tener conflictos y celos, sino también a condenar a otros y a someterlos a juicio. Por eso Santiago escribe esto. Está tratando de corregir las actitudes que él veía dentro de la iglesia. Y como buen pastor que era Santiago, les habla directamente al pueblo aquí. O sea, la justicia tenemos que buscar, como dice Santiago, no el juicio, porque eso es algo que no nos corresponde a nosotros, porque eso es algo que le corresponde a Dios, ¿no? Ahora, en esta sección, Santiago nos habla de que las relaciones justas son esenciales para el crecimiento espiritual. Esto es sumamente importante. Santiago va a tratar de corregir algo que la iglesia está viviendo y que él lo está observando para que pueda la iglesia crecer de una manera sana y saludable. Porque las malas relaciones no permiten un crecimiento sano y saludable. Y eso es lo que Santiago está tratando de corregir aquí. Por lo tanto, se da un consejo dirigido para la justicia, para que actuemos con justicia. Se revela la clara ventaja de la justicia y se nombra el autor divino de dicha justicia, ¿sí?, en los versículos que acabamos de leer. Ahora, ¿cuáles son los consejos que Santiago da en estos versículos para poder corregir esto que él veía? Lo primero que podemos encontrar es que son los consejos para la justicia, de cómo actuar con justicia, que están en los versículos 7 al 9, ¿no? Santiago les habla directamente a aquellos lectores que están cegados por el orgullo dañoso e indirectamente también le habla a la iglesia, ¿sí? Tenemos aquí a la persona con una actitud de soberbia, ¿no? ¿Por qué con una actitud de soberbia? Porque no está permitiendo que el otro se exprese según la imagen ahí y está tratando de decir lo que él quiere decir sin importar la opinión del que está a su lado. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en la iglesia? Se estaba dando un conflicto entre los hermanos de que cada uno quería imponerse por sobre el otro, sin importar la opinión y sin importar a tal punto de poder humillar a la otra persona. Entonces Santiago dice, no, esto no es consecuente con una fe. ¿Se acuerdan que Santiago en los capítulos anteriores habla de una fe genuina, auténtica y verdadera, que se debe evidenciar a través de mis acciones, mis comportamientos? En el capítulo 3 hablaba de mi lengua, ¿sí?, de lo que lo hablo, ¿no es cierto? Y él dice que todo buen árbol va a dar siempre fruto. Y todo mal árbol va a dar
malos frutos. Entonces Santiago dice, ¿cuál es el problema ahí entonces? El problema está en la raíz, en lo interno. Si hay maldad en lo interior, difícilmente pueda hablar o evidenciar cosas buenas. Pero si el árbol está bueno, está sano desde la raíz, va a dar buen fruto. Entonces Santiago dice, si en mi corazón hay cosas limpias, hay puras, no hay malas intenciones, no hay rencor, van a salir cosas buenas. Se va a evidenciar. Eso es lo que Santiago decía en el capítulo 3, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de la lengua. Ahora, lamentablemente el llamamiento a la consagración es lo que aquí Santiago llama, ¿no es cierto? A una consagración en cuanto a las relaciones, ¿no? Tiene dos polos, como todas las cosas, ¿no? Uno positivo y el otro negativo. El positivo es someteos, ¿sí? Porque dice el versículo 7, someteos pues a Dios, ¿no? Y el polo negativo sería resistir al diablo, ¿sí? Podríamos decirlo así, ¿no? Ahora, la palabra someter o someteos que se utiliza ahí es un término militar que significa estar subordinado, rendir obediencia, meterse debajo, obedecer o ponerse al mando de otro. Entonces, lo que Santiago está diciendo aquí, de alguna otra forma, cuando le dice sométanse a Dios, lo que les está diciendo aquí a la iglesia de Jerusalén, es decir, pónganse debajo de la autoridad de Dios. Sométanse, rindan su vida al Señor. Rendir obediencia. Entonces, lo que está diciendo aquí Santiago, a ver, sus acciones, su orgullo, su forma de proceder con sus hermanos, no demuestra una vida de sometimiento y de obediencia a Dios. Por eso Santiago le dice, sométanse a Dios. ¿Sí? Porque Dios tiene que quebrar todo orgullo y altivez de nuestra vida. ¿Sí? No puedo tratar de imponer mis propios deseos por sobre mi hermano, si no hay amor de mi parte, obviamente voy a tratar de imponerme. Entonces Santiago dice, a ver, las actitudes no demuestran una vida que se somete a lo que Dios manda, a lo que Dios quiere, de que pueda haber una buena relación, de que se pueda evidenciar en mi acto, en mi relación con mi hermano, un amor hacia el prójimo. O sea, no es consecuente. Entonces Santiago dice, aquí hay una vida que demuestra que sus acciones no está siendo sometido a la voluntad o a lo que Dios pide. Está siendo un subordinado, no está siendo un subordinado, sino una persona que se está revelando a la autoridad por sus acciones. Eso es lo que Santiago dice. Ahora, nuestro sometimiento a Dios es voluntario. Dios no nos impone nada. Dios nos da a nosotros que podamos decidir lo que queremos hacer. Nuestro sometimiento a Dios es algo totalmente voluntario. Somos nosotros los que decidimos cada día someternos a Dios o no someternos. Eso está en nuestra decisión personal. Yo decido someterme a Dios. Aunque a veces lucho, ¿no es cierto? No es fácil porque tenemos una lucha que es constante, diaria. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 y 7 habla de esa lucha que está en nuestro interior. Y Pablo dice, lo que no quiero hacer a veces, eso hago. Y hallo esta lucha que está en mí. Es decir, ¿por qué? Porque todos los días tenemos que crucificar al yo, a nuestro propio yo, a nuestro orgullo. No es que lo crucifico una vez y listo, me olvido, no. Todos los días, cada vez que me levanto, tengo que crucificar mi carne. Tengo que matar y crucificar a ese yo que quiere salir y hacer lo que va en contra de lo que Dios nos dice en su palabra. Cada día tengo que rendirme a los pies del Señor. Cada mañana, Señor, hoy me rindo ante ti. Ayúdame a poder tener una vida de integridad. Ayúdame a que mis acciones puedan evidenciar un amor tuyo. Es constante, es diario, es una lucha interna que lo vamos a tener hasta que el Señor nos venga a buscar, porque no somos perfectos. Tenemos esta, y dice Pablo, ¿no? Hay esta ley en mí. Es una lucha diaria. Todos los días luchamos con nuestra carne, con nuestra naturaleza que nos tiende a hacer lo malo, ¿no es cierto? ¿Alguien vio alguna vez la película de este famoso actor Jim Carrey?
Irene, yo y mi otro yo, ¿sí? Que tenía una doble personalidad. ¿Sí? Bueno, a veces nos pasa eso, queremos hacer lo bueno y encontramos la otra personalidad, ¿no? El otro yo que está y quiere salir, ¿no? ¿Sí? Y quiere salir a hacer lo malo, ¿no? Y esa lucha es constante, es diaria. Y es ahí donde necesitamos del obrar del Espíritu Santo en nuestros corazones y cada mañana rendir y postrar nuestro corazón al Señor. Decirle, Señor, aquí está mi vida, ayúdame hoy, porque te necesito, porque no puedo hacerlo, porque me cuesta, porque soy débil. Cuando reconocemos, dice que el Señor se perfecciona a través de nuestra debilidad. O sea, no tenemos que, cuando vamos ante la presencia del Señor en nuestro tiempo de intimidad personal con Él, no tenemos que fingir ser nada, ¿no es cierto? Porque cuando vamos ante Él, quedamos totalmente expuestos ante sus ojos. Y decirle, Señor, tengo esto en mi corazón, ayúdame. Señor, esta persona, la verdad que si no te lo llevas, te lo mando si quieres, pero ayúdame a amarlo. Ayúdame a perdonarlo. ¿Sí? Ayúdame, Señor, porque me cuesta. Es una lucha. Señor, lo bendigo. Sí, Señor, pero no quiero darle lugar a que haya rencor, ira. Eso lo hablamos el domingo pasado, ¿se acuerda? Amargura en mi corazón. No quiero darle lugar a eso. Quiero que todo eso pueda ser y que tú me limpies para que Dios pueda ayudarnos a nosotros a que podamos llevar una vida consecuente con lo que decimos y confesamos creer. Amén. Ahora, la segunda recomendación que el Señor le da aquí, que Santiago dice, es resistir. ¿Sí? Someteos a Dios y resistir ¿a quién? Al diablo. La palabra resistir en el griego es antistete. ¿Qué significa? Tomar una posición en contra de, oponerse, contrariar, rechazar. ¿Sí? Es decir, tomen una posición en contra del diablo. Y huirá de vosotros, dice, ¿no? Todas las personas en esta vida están bajo el señorío de Cristo o el de Satanás. O sea, no hay terreno neutral, lamentablemente, ¿sí? Dice, acercaos a Dios, versículo 8, y Él se acercará a vosotros. Ahora, Spurgeon decía lo siguiente, escuchen. Dice, si no te sometes a Dios, nunca resistirás al diablo y permanecerás constantemente bajo su poder tiránico. ¿Cuál será tu amo, Dios o el diablo? Porque uno de ellos debe ser. Ningún hombre está sin un amo. O sea, en la vida hay alguien que nos va a dominar o a controlar. ¿Sí? Bueno, algunos en la tierra tenemos otras personas que nos gobiernan. Ahora nos sometemos voluntariamente a algunos, ¿sí? Pero aquí, en el ámbito espiritual, hay alguien que nos va a controlar, que va a ser nuestro amo. O es Satanás o es el Señor. Y yo decido quién puede ser mi amo. Esto es lo interesante, ¿no? Porque esto es voluntario. Yo decido quién ha de ser mi amo. Si el Señor o Satanás, ¿no? Versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Además de someternos a Dios, aquí Santiago dice algo interesante. Les dice a los lectores o a la iglesia de Jerusalén que deben acercarse a Dios. Ahora, cuando alguien nos pide que nos acerquemos, ¿por qué lo hace? Porque estamos lejos, ¿no? Cuando alguien nos pide que nos acerquemos, ¿por qué lo hace? Es porque estamos lejos, ¿sí? Entonces, si Dios, aquí Santiago, por medio de lo que le está diciendo al pueblo, es algo interesante, porque nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras relaciones con las personas, aunque parezca algo que no se piense, nos hacen que nosotros nos acerquemos o nos alejemos de Dios. Ahora, cuando alguien nos pide a nosotros que nos acerquemos, significa que estamos lejos de esa persona que nos dice que nos acerquemos, ¿sí? Ahora, nuestras actitudes son los que nos alejan a nosotros de Dios. ¿Y cuáles son aquellas cosas que nos alejan de Dios? Bueno, en primer lugar, el pecado automáticamente nos separa de Dios. Pero en este caso particular, ¿por qué Santiago le dice
a la iglesia de Jerusalén, acérquense a Dios. ¿Por qué le dicen? Se los dice porque el orgullo, la altivez, la soberbia que ellos tenían en su trato con los hermanos, hacían que se alejaran de Dios. ¿Por qué? Porque no es lo que Dios pretende y espera de nosotros en nuestras relaciones interpersonales. Entonces el orgullo, la altivez de parte mía, la soberbia, hace que automáticamente Dios me rechace. De hecho, Dios dice en su palabra que al altivo, dice, lo mira de lejos. ¿Sí? Entonces, Santiago les dice, acérquense a Dios. Y ellos podrían preguntarse, no entiendo lo que mi pastor me dice, en este caso Santiago, si somos los hermanos de Jerusalén, que me acerque a Dios si yo vengo a orar, si yo leo su palabra, ¿cómo me pide que yo me acerque a Dios? Es porque Santiago le dice sus actitudes, la altivez que ustedes tienen en su trato con los demás, el orgullo que ustedes tienen en su corazón, automáticamente eso, a pesar de que ustedes puedan asistir a la iglesia, a pesar de que ustedes puedan leer su palabra, los alejas totalmente de Dios. Porque Dios al altivo lo mira bien allá de lejito, de lejos, ¿sí? Entonces, eso es lo que está tratando de decirle Santiago. Dios está en el mismo lugar de siempre, Él nunca se aleja. Él no se va más allá. Quienes nos alejamos somos nosotros. ¿Y cómo nos alejamos de Dios? Automáticamente a través de nuestras acciones. Nos alejamos de Dios cuando hay una mala relación con mi hermano, cuando yo humillo, cuando soy altivo con mi hermano, cuando soy orgulloso con mi hermano. Automáticamente Dios comienza a ir alejándose poco a poco, a mirarnos cada vez más lejos. Porque dice, esta no es la actitud que debe tener un hijo mío. Esto no es compatible conmigo. Y si no hay compatibilidad, por lo tanto, al no haber compatibilidad, Dios comienza a alejarse. Es totalmente antagónico, opuesto, ¿sí?, a lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. Ahora, la pregunta es la siguiente: si estamos lejos de Dios, ¿cómo nos acercamos a Dios? ¿Sí? Porque aquí dice, acérquense, dice, a Dios. Dice Santiago, ¿cómo nos acercamos a este Dios santo? Santiago aquí va a decir y va a recordar una terminología que se utilizaba en el Antiguo Testamento y que se utilizaba para los sacerdotes, que era una ceremonia que hacían de lavarse las manos para ofrecer sacrificio, ¿no? ¿Y qué le dice Santiago? Limpiad las manos, pecadores, purificad vuestros corazones. Él usa esta terminología. De hecho, el Salmo 24 dice, el salmista, ¿se acuerdan de ese texto? Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Qué dice? El limpio de manos y puro de corazón. ¿Sí? Porque al vincular estos conceptos, Santiago da a entender claramente que no está hablando de una limpieza ceremonial, como se hacía en el Antiguo Testamento, ¿sí?, sino que está hablando de una limpieza interna, la del corazón. ¿Sí? La religiosidad y la moral de Jesús no aceptaban, ¿sí?, este tipo de actitudes, sino que cuando él confronta, ¿se acuerda?, a los fariseos, les dicen, por fuera demuestran ser algo, pero por dentro son otra cosa. Y es lo que ataca aquí Santiago, de alguna otra manera también. Está diciendo, límpiense las manos. Lo que está diciendo Santiago no es que se laven las manos. ¿Se acuerdan cuando también Jesús, los fariseos fueron a acusar a los discípulos de Jesús? Porque la ley decía que para comer tenían que limpiarse las manos. Dice, oye, Señor, ¿no le dices nada a tus discípulos que comen con las manos sucias? ¿Y Jesús qué le dice? Lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale de adentro del corazón. Entonces lo que está diciendo aquí Santiago, límpiense las manos, es algo figurativo. Es un lenguaje figurativo que está utilizando, haciendo alusión y confrontando a su pueblo, a su iglesia. Hay algo en el corazón de ustedes que no está bien. ¿Por qué? Porque se evidencia a través de sus relaciones con los demás. ¿Por qué se evidencia? Porque la evidencia, ¿cuál es? El orgullo, la altivez, la soberbia,
la humillación al otro. Hay algo que no está bien en las relaciones que debe haber entre los hijos de Dios, entre los hermanos, le dice Santiago aquí, ¿no? Ahora, Santiago está diciendo, ¿no? Que no solo hay que lavarse las manos una vez, sino hay que dejar de pecar para que no se vuelvan a ensuciar. ¿No? Lo que es interesante. Ahora, la necesidad de la limpieza es clara a partir de la manera en que Santiago se dirige a sus lectores. ¿Por qué? ¿Cómo les dice? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Por qué la necesidad de limpieza es clara? Porque Él le dice, pecadores, limpiad las manos. Y después les dice, vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hay una clara necesidad de una limpieza. Y era evidente a los ojos de Santiago que había algo que no estaba bien, porque él se daba cuenta y él observaba las relaciones que había entre los hermanos, que no era saludable, no era sana. Ahora, la vida cristiana requiere limpieza constante. Es decir, cada día debemos purificar nuestras vidas. Todo nuestro ser debe ser limpio cada mañana. De hecho, el salmista decía en el Salmo 51, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Qué interesante. O sea, cada día necesitamos purificar nuestros corazones. Cada mañana necesitamos limpiar nuestras vidas. Porque siempre hay algo que atesoramos. ¿Sí? Siempre hay algo que guardamos en nuestro corazón. ¿Y qué tenemos que hacer? Limpiar, purificar. Eso es lo que Santiago nos pide a través de lo que está hablando aquí. Y en el versículo 9 da 4 imperativos. ¿Cuáles son esos 4 imperativos? Son afligíos, lamentad, llorad y convertid. Dice, vuestra risa en llanto y vuestro gozo en tristeza. O sea, todos ellos, esto conlleva un sentido de ¿qué? De pesar, de dolor, ¿no? Porque cuando hablamos de llanto, de tristeza, cuando hablamos de lamentar, ¿no es cierto? Lo asociamos a algo malo, ¿no? Lo asociamos a algo triste, algo que causa dolor. Entonces, lo que Santiago está queriendo tratar de hacer a través de estas palabras, hacerle notar a la iglesia, al pueblo, que sus acciones, sus actitudes, lo que hay en su corazón, a ellos les debe causar tristeza y dolor, porque no es algo que Dios espera de sus vidas, porque es en contra de lo que Dios está pidiendo. Todo eso conlleva una tristeza y un dolor en el corazón de Dios. El reconocimiento de la necesidad de la limpieza no deja lugar para que nos podamos gozar y alegrar. Cuando yo reconozco de que algo malo hay en mi corazón, eso no da lugar para la alegría, por decirlo de alguna manera, sino el hecho de entender de que eso debe generar tristeza en mi corazón porque yo le estoy fallando al Señor y porque estoy actuando de una manera que Él no espera que yo actúe. Eso debe generar tristeza cuando yo humillo a un hermano, cuando yo soy muy altivo, cuando soy soberbio, cuando tengo un mal trato con la gente. Eso debe generar tristeza en mi corazón, porque automáticamente genera una separación con el Señor. Y el hecho de que yo, a través de mis acciones, de mis palabras, de mis conductas, a través de eso, si yo me doy cuenta que mi vida se está alejando de Dios, eso debiese generar dolor en mi corazón, tristeza, ¿sí? Porque me estoy separando y no estoy viviendo conforme a como Dios espera que lo haga. Por lo tanto, dice, afligíos y lamentad y llorad. Ese fue el consejo que le dio francamente, ¿no? Santiago a la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué se lo dice? Afligíos, lamentad y llorad. ¿Por qué se lo dice? Porque para él, como pastor de la iglesia, ver a sus miembros, ¿no? Ver a sus discípulos tratarse de esa manera le generaba tristeza. Entonces Santiago dice, tienen que afligirse porque tienen que, de alguna u otra forma, lamentarse en la manera en que ustedes se están tratando, en la relación que hay en ustedes. No es lo que Dios espera, ¿no? ¿Por qué? Porque le dice eso, porque Dios nunca va a rechazar un corazón quebrantado y compungido por el pecado. De hecho, en el Salmo mismo 51, versículo 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado.
al corazón contrito y humillado, dice, que el Señor no va a despreciar. Y Pablo dice, ¿no? En 2 Corintios capítulo 7, que la tristeza, que es según Dios, ¿qué produce? Arrepentimiento para salvación. ¿De qué no hay que arrepentirse? Pero la tristeza del mundo, dice, produce muerte. O sea, un espíritu arrepentido de corazón es esencial para poder recibir la limpieza divina, la limpieza del Señor. ¿Qué necesita el Señor para limpiarnos? Un corazón arrepentido. Un corazón que se dé cuenta de sus errores. Un corazón humilde que se postre y reconozca sus errores. Y decirle, Señor, perdóname. Necesito que me limpies. Señor, necesito que cambies mi corazón. Que quites de mi vida todo esto que no es bueno, que no es agradable, que no permite que pueda haber una buena relación con mis hermanos. Perdóname porque humillé a alguien. Señor, necesito que me cambies. Lo único que necesita el Señor es un corazón completamente postrado y rendido ante sus pies. El lamento requiere aceptar la responsabilidad por las consecuencias de mi conducta, ¿sí? Y asumir el compromiso de cambiar para poder evitar daños a futuros, ¿no? ¿Cuánto a veces nos cuesta reconocer nuestros errores? ¿Sí? ¿Cuánto a veces nos cuesta darnos cuenta de que yo actué mal? Yo me cometí, yo dije algo que no debía decir, yo dañé a la otra persona. ¿Cuánto nos cuesta, no? A veces nos cuesta equivocarnos cuando, reconocer, perdón, que nos equivocamos. ¿Sí? Una vez alguien dijo, yo nunca me equivoco. Bueno, una vez dijo, cuando creí que estaba equivocado. ¿Sí? Entonces, ahí cuánto nos cuesta, ¿no? Hay personas que somos muy soberbias, muy orgullosas porque nos cuesta reconocer los errores. Y Santiago dice, esto no está bien. Tiene que haber un corazón humilde, un corazón que reconozca que debe cambiar, un corazón que reconozca que actuó mal y pedir perdón primeramente al Señor y después tratar de resolver o restaurar esa relación que fue dañada por mi actitud, por mi comportamiento. Bien, esto también nos va a llevar a la segunda consejo, que es los siguientes versículos, que es la ventaja de la justicia. Versículos 10 y 11. Dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y aquí entramos en un versículo bastante complejo. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Ahora, la clave para el verdadero arrepentimiento es la humildad. ¿Sí? Porque dice, humillaos delante del Señor, dice, versículo 10, y Él, ¿qué hará? Os exaltará. ¿Sí? Aquí vemos en la imagen, ¿no? Una persona que tiene un buen concepto de sí. ¿Sí? Es alto, pero se ve una persona, se refleja una persona más humilde, más sencilla, más pequeña, ¿no? Ahora, humillarse, ¿qué quiere decir humillarse? La palabra humillarse en el original es tape nosete, ¿sí? Que significa bajarse, reducirse o achicarse. Entonces lo que Santiago está diciendo aquí, que para poder comenzar una buena relación, lo primero que debo hacer es humillarme ante Dios. Es rendirme ante el Señor. ¿Sí? Ahora, Santiago comienza esta sección centrándose en la causa de los conflictos y las peleas. Esto es, dejarnos llevar muchas veces por nuestros propios deseos y por nuestras pasiones. Podríamos reformular esta pregunta, ¿no? Este problema en los siguientes términos. Como dice ahí, egoísmo versus humildad. ¿Por qué? ¿Dónde se genera el problema? Porque la mayoría de los conflictos, ¿no? Incluye a una persona que le asigna un mayor valor a sus propios intereses por encima de los demás. Ahí está el problema. Ahí apunta Santiago, al orgullo personal de uno. ¿Sí? Porque a veces queremos que se haga todo a mi pinta, a como yo quiero. Sí, porque yo dije que yo tuve esa idea. Y queremos exaltarnos, ¿no? ¿Sí? Y a veces queremos que se haga, yo creo que esta es la mejor forma. Y uno dice, no, pero se podría, no, esta es la mejor. Me la reveló el Señor. ¿Sí? A ti no, ¿viste?
A él no se le revela, no tiene idea. ¿Sí? Ahí surge y comienzan los problemas. Cuando yo trato de imponer mis propios deseos, mis propios gustos o mi propia forma de pensar por sobre los demás. Y Santiago está apuntando eso. Ahora, el apóstol Pablo, en el capítulo 2 de Filipenses, dice lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. Ahí está el problema, lo que veníamos hablando, ¿no? Sino cada cual también por lo de los otros. Aquí apunta Santiago este tema, una consecuencia natural de anteponer mis propios deseos, mis propios intereses por lo de los otros. ¿Qué va a generar? Va a generar, ¿sí?, un conflicto, tensión, ¿no es cierto? Va a generar problemas. Pero si yo pongo los deseos del otro por sobre los míos, ¿qué va a generar eso? Paz, armonía, unidad, ¿sí? Eso es lo que va a generar. Ahora, Jesús también, ¿no es cierto?, habló de esto, de humillarnos, ¿no? Él dice que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado, ¿no? El principio es válido para todos. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese principio? El principio es que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta a sí mismo será humillado. ¿Se acuerdan la parábola que Jesús le da en el capítulo 18 de Lucas del fariseo y el publicano? Cuando el fariseo dice que iba a orar, ¿cómo decía? Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano que está aquí. Yo asisto a la iglesia, oro, diezmo, hago todo. Oro 3 veces en la semana. Te doy gracias, Señor, porque me hiciste como soy. Me siento bien. ¿Sí? Parafraseando un poquito hasta la versión alfonsiana, ¿no? ¿Sí? Pero el publicano, ¿qué hacía? Apenas ahí se podía levantar la mirada. Y le decía, Señor, sé propicio a mi pecador. En el fondo estaba diciendo, Señor, perdona mis pecados. Señor, perdona mi actitud. ¿Y qué dice el texto? Como dice ahí en el versículo 14, que dice que dijo el Señor dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sí? Y por lo tanto, las Escrituras también hablan de la humildad. Esta humildad, Santiago apunta a esta humildad. Esta humildad implica un aspecto, ya sea vertical como horizontal. Primero ante Dios, tengo que humillarme ante Dios. ¿Sí o sí? No puedo, ¿sí? Tengo que entregarle y rendirle mi vida para que Él pueda cambiarme, para que Él pueda moldearme. Tengo que humillarme. Y después, esa humildad que yo tengo hacia Dios se debe ver reflejada en mi relación para con mi hermano. Esa actitud. Ahora, ¿qué contraste, no? Dice la pregunta. ¿Qué contraste se nos presenta aquí con el exaltarnos a nosotros mismos y dejar que sean nuestras propias pasiones lo que gobiernan? ¿Cuál es el contraste que genera? Está en el versículo 11 y en el versículo 12. ¿Sí? Como dice ahí, en los versículos 11 y 12, Santiago aborda este problema relacionado con los conflictos. Hablar mal unos de los otros. Una de las formas en que la soberbia y el orgullo se manifiesta es por medio de la murmuración. Y ahí está la relación del texto. Uno dice, parece que están separados, pero no. ¿Por qué? Porque aquel que es soberbio, que es altivo, va a hablar mal en contra de la otra persona y va a murmurar. Entonces Santiago dice, no. Tiene que haber una actitud en nuestro corazón de humildad, primero ante Dios. Y por consecuencia, eso se va a evidenciar mi sumisión a Dios en mi relación con mis hermanos. En lo que hablo y digo de Él, en lo que converso. Ahora, la murmuración es un pecado grande, muy grande, y que poco se habla hoy día. ¿Por qué? Porque es un pecado que todos cometemos. Ninguno queda excluido acá. ¿Sí? Nos incluimos todos. No solo cometemos ese pecado, sino que a veces disfrutamos de hacerlo. ¿Sí? ¿Sí? Oh, qué lindo. Preparamos el cafecito, el matecito, oh, y le damos rienda suelta.
¿Sí? Ay, nos sentimos, me desahogué, decimos. Saqué todo lo que había en mi corazón. Pero lo tenía acá, ¿no? Sí, uno dice, lo tenía acá. Lo largué. ¿Sí? Es algo que está en todo, está en nuestro ADN. Ya sea chileno o argentino, está en el ADN humano. ¿Sí? No se salva a nadie. Cuesta hablar, porque todos en algún momento lo hicimos. O estamos tentados, uno dice, lo tengo ahí, lo largo o no lo largo. ¿Sí? Ahora, lo interesante es que murmurar y juzgarse los unos a los otros es totalmente incongruente con un espíritu de humildad que Dios espera. Y aquí está la unión con los versículos anteriores. Porque si alguien tiene una actitud de humildad, no debería tener acciones contrarias a la humildad. Y el orgullo, cuando habla Santiago, de uno, se evidencia cuando yo hablo mal del otro. Porque estoy menospreciando y humillando a la otra persona. Entonces, esto no es congruente con mi actitud como hijo de Dios. O sea, las pasiones que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, nos engañan a veces. Y a veces nos llevan a desconsiderar a Dios. Y también, a veces, nos llevan a desconsiderar a nuestros hermanos y hermanas. En nuestros versículos, Santiago habla, ¿no?, con respecto a esta relación del cristiano con otros cristianos. ¿Cómo ha de ser nuestra relación con nuestros hermanos en la fe? Bueno, que hay algunos que la hacen difícil, pero bueno, es un tema aparte, ¿no? Parece que lo hace adrede, ¿no? ¿Sí? Pero sí, si esta relación que tenemos se destruye o se debilita por causa de los chismes o de las murmuraciones o el hablar mal del uno de los otros, la eficacia del poder del evangelio se pierde, lamentablemente, por causa de lo que hablamos. El vicio contra el que advierte Santiago, aquí en esta parte del texto del capítulo 4, en este texto, es justamente del hablar mal los unos de los otros. Lo interesante de esto, miren, el verbo que utiliza para murmurar, como dice el texto, otras las traducen calumniar, ¿no? Hay otras versiones que en vez de murmurar, traducen calumniar. Ahora, el verbo cataleo puede traducirse como calumniar, maldecir, denigrar o hablar en contra de, ¿no? La Real Academia Española define la palabra murmurar como hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por algo. ¿Sí? ¿La escuchado? Mira cómo viene vestida. Ni vergüenza le da. Está murmurando. Murmuramos entre dientes cuando nos quejamos. Cuando hablamos mal de... ¿Viste? ¿La viste? ¡Oh, qué vergüenza! Mira la corbata que se... ¿Sí? Está murmurando, eso. Ahora, lo interesante es que, como dice ahí, razones para hablar de otros sobran. Hay hasta tela, como se dice, para cortar, ¿no? ¿Sí? Y algunos es como que dan más tela, ¿no? Como que lo hacen, este hermano se presta, ¿no? ¿Sí? Sí. Ahora, nuestra madurez se manifiesta con la capacidad de controlar nuestra lengua. ¿Sí? Ahí yo me agarro una soga y la estoy domando a la lengua ahí, ¿sí? Como dice Santiago en el capítulo 3. ¿Sí? Ahora, que cuesta, sí, hermano. A todos nos cuesta. Pero se puede. ¿Sí? Se puede. La calumnia y la maledicencia son pecados particularmente importantes para los cristianos. ¿Por qué? Porque señalan una vida de maldad en nuestro corazón. Porque cuando hablamos mal de alguien, muchas veces lo hacemos con mala intención. Muchas veces lo hacemos con rabia, con odio, con envidia. ¿Y qué está evidenciando en nuestro corazón? Hay algo mal ahí. Como dice Santiago en los capítulos anteriores. La raíz está mal. Y no nos damos cuenta de que estamos evidenciando lo que hay en nuestros corazones. ¿Sí? Entonces, ahí está el problema. Ahora, el apóstol Pedro le dice en su primera carta, en el capítulo 2, dice lo siguiente: desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las distracciones, dice, desea como niños recién, hay que desechar todo. ¿Por qué? Porque no hay compatibilidad entre uno y otro. No pueden convivir ambas cosas en un mismo recipiente. Hay que sacar lo malo para que entre lo bueno. Hay que limpiar las impurezas para que entre la pureza. No puede haber compatibilidad. ¿Sí? Ahora,
Cuando murmuramos, cuando las murmuraciones son entre unos y otros, es decir, entre cristianos, eso debe terminarse tajantemente. No podemos permitir que eso pase, porque no es de bendición ni para el otro ni para mí. Y está generando una situación que no es generada por Dios. ¿Sí? Entonces eso debe terminarse tajantemente, de manera importante. Si alguien tiene algo que decir de alguien, usted dice, hermano, usted tiene que hablar con la persona que corresponde. Vaya y usted se lo dice. No me meta a mí en sus problemas. ¿Sí? Hay que cortar con eso, no hay que darle lugar. Sí, no, sí, tenés razón, porque, oh, qué vergüenza ese hermano. No, le estamos dando lugar a la murmuración. Debemos cortar. Ninguna murmuración es de bendición. Ni aquí, ni en la quebrada del ají. ¿Sí? En ninguna parte. Ahora, lo interesante que el versículo 7 con este versículo 11 están muy relacionados. ¿Por qué? Porque el versículo 7 dice lo siguiente. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y el versículo 11 habla de la murmuración. Recuerden que otras traducciones, la palabra murmurar la traducen calumniar. ¿De acuerdo? Y una de las definiciones en el original de murmurar es calumniar. Entonces, ¿por qué hay una relación entre el diablo y calumniar? ¿Por qué? Miren lo interesante de esto. Porque en el original, la palabra o el sustantivo diabolos o diablo, ¿no? Significa difamador, calumniador. Es decir, lo que Santiago está diciendo aquí, y suena un poquito fuerte, pero es lo que Santiago dice y lo expresa, no me miren a mí, que por consiguiente, ¿por qué exhorta a sus lectores a no difamarse unos a otros? Porque esto es netamente una obra del diablo. Porque él es el mayor calumniador de todos. Por eso hay una correlación y una unión del versículo 7 con el versículo 11. O sea, el que habla mal del hermano o juzga a su hermano no se está comportando como un cristiano, sino como un juez, y está teniendo y absorbiendo una actitud o característica netamente del diablo. Que esa es su mayor labor en la que hace. El hablar mal del hermano es una señal de un tono de superioridad de parte de quien lo hace. Por eso Santiago habla de la altivez, habla del orgullo, porque cuando yo estoy hablando mal de mi hermano, me estoy sobreponiendo por él, creyéndome más que él, ¿sí? Tratando de menospreciar y humillar a ese hermano. Quien habla mal del hermano o hermana se pone a sí mismo no solo sobre la persona que está siendo juzgada, dice Santiago, sino lo que es peor, se pone a sí mismo como juez de la ley o por sobre la ley. ¿Sí? Porque el versículo 12 que vamos a analizar habla de eso. Cuando murmuramos de una persona, ¿sí? Violamos el mandamiento de amar a nuestro prójimo. Toda la ley se resume en dos. Las 300 y algo leyes que había se resumen en dos. Amarás a Dios y amarás a tu hermano. Entonces, cuando tú murmuras y hablas mal en contra de tu hermano, estás sobrepasando esa ley, porque no estás amando a tu hermano. Estás evidenciando lo contrario. Y eso es lo que Santiago está diciendo aquí. Ahora, cuando murmuramos de una persona, violamos el mandamiento de amar a nuestro prójimo. Ahora, Romanos 13, versículo 8 dice, no debáis a nadie nada, sino que el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo, ¿qué dice? Ha cumplido la ley. Por lo tanto, el calumniador pone de lado la ley que Dios ha establecido. Que ¿cuál fue esta ley que Dios estableció? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y por consiguiente, se pone en el mismo nivel de Dios. ¿Por qué en el mismo nivel de Dios? De juzgar y criticar, que es un derecho que solamente le corresponde a Dios. ¿Sí? El que juzga a lo demás, también juzga esta ley. Este pecado está mal por dos razones. Primero,
porque rompe la ley que debemos amarnos los unos a los otros. Y segundo, porque se adquiere un derecho que no nos corresponde a nosotros, que es el de juzgar y criticar, que ese es un derecho que solamente le corresponde a Dios y a nadie más. Y la última recomendación que nos da Santiago es en el versículo 12, que Él es el autor de la justicia. El versículo 12 dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y puede y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ahora, ¿sí? ¿Por qué esto es un problema tan grande? Porque criticar la ley implica criticar a aquel que dio la ley, que la estableció. No solo es el dador de la ley, sino que el juicio es su privilegio o su derecho y no nuestro. Porque nosotros cuando criticamos al hermano, estamos tirando por tierra esta ley que Dios estableció. Y nos estamos sobreponiendo a la ley que Dios estableció, como jueces, que es algo que solamente le corresponde a Él. Solo uno está por encima de la ley. Solo Él tiene el derecho a modificarla o revocarla. Dios es el dador de la ley. Dios no solo es el autor de la ley, sino también Él es el que la administra. Dios actúa, ¿no? En el ámbito legislativo del cielo, Dios actúa como la rama legislativa, como la rama ejecutiva y como la rama judicial. Él cumple con esas tres, ¿no es cierto?, poderes del Estado. Solamente Él lo tiene, no nosotros. Hay un autor de la ley, hay un juez sobre la ley y hay solo un salvador de la condenación de la ley. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? ¿No? Aquí Santiago vuelve a hacer una pregunta bastante directa, ¿no? Y confrontar. Es otra de las agudas preguntas retóricas que Santiago hace, ¿no? Santiago hace muchas preguntas retóricas en todas sus cartas. Y esta podríamos decir que es una de las más agudas, más difíciles de confrontar. ¿Quién es el dador? Él, Dios es el dador de la ley y el último juez por quien las acciones de los hombres son juzgadas. Todos los demás que se autodenominan jueces, en algún momento tendremos que dar cuenta al verdadero juez de esta ley. Dice la pregunta, ¿no? Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? En otras palabras, ¿quién te crees o quién te crees para hablar mal de tu hermano? De hecho, Dios dice que no nos creamos nosotros más que nuestros hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 3, digo pues, dice Pablo, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que empiece de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y dice, ¿quién eres tú para que juzgues a otro? Romanos 2.1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiere que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿No? Aquí Pablo también confronta y habla de la murmuración. Ahora, nosotros a veces somos expertos para identificar, ¿no?, nuestros propios pecados en otras personas. Como se dice, el león a veces juzga por su condición, ¿no? Ahora, no hay nadie mejor para reconocer a un ladrón que alguien que ha robado. ¿Sí? No hay nadie mejor para reconocer el odio en una persona que es rencorosa. No hay nadie mejor que reconozca a un mentiroso que otro mentiroso. Y no hay nadie que reconozca mejor a un murmurador que un chismoso. ¿Sí? Cuando juzgamos a otras personas, nos condenamos a nosotros mismos. Porque nosotros somos iguales, tenemos a veces los mismos pecados y a veces somos peores. ¿Sí? Pero pasamos piolita, como se dice. ¿Sí? Ahora, Mateo 7, el Señor le dice, ¿no es cierto?, cuando estaba ahí, está en la versión de NBI, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Sí? Aquí Santiago habla, suena fuerte, pero nos ayuda a reflexionar y analizar nuestro corazón en esta mañana, ¿no? Ahora, como conclusión y ya finalizando,
La conclusión de Santiago es completamente clara. ¿Cuál es? Un cristiano jamás debe murmurar de otro cristiano. No, y yo te lo digo para que sepas que estás actuando mal. Nos justificamos en esa, ¿no? Está bien, no quiere decir que las cosas no haya que hablarlas. Las cosas hay que hablarlas con la persona indicada, de la manera más saludable posible, ¿sí? Santiago, más adelante, en el capítulo 5, que lo vamos a ver, dice, si tú ves a tu hermano que está haciendo algo malo, acércate y trata de hacer volver a tu hermano de su error, pero busca la forma saludable de restaurar esa vida. Santiago apunta a esto en el versículo 5, en el capítulo 5, después va a hablar de la relación. Ahora, murmurar es más que hablar de otro, es hacerlo con rencor a veces, con rabia y con celos. El murmurador es a veces inseguro de sí mismo y trata de cubrir esa inseguridad, a veces denigrando al otro, ¿no? Todo aquel que habla mal de los otros pasa de murmurar en contra de los otros, a veces, sin advertirlo, a murmurar en contra de la ley que Dios estableció, que es amar a nuestro prójimo. Por lo tanto, todo cristiano, como dice ahí, debiera ser hacedor de la ley de Dios, no juez de los demás. Solo Dios es el dador y el juez de la ley. Solo Dios puede salvar o condenar a una persona. Y usted se preguntará entonces, ¿y ahora qué vamos a hablar entonces? Sí. Nos vamos a volver todo aburridos, ¿no? Nos vamos a contarle, ¿sí? ¿Me van a seguir hablando mis amigos si yo no hablo mal de otros o no? La gente se va a acercar a mí si yo no sigo, ¿sí?, chismoseando de la gente, ¿no? Pero déjame decirle algo, que no hay nada mejor que tener una vida completamente consagrada al Señor, ¿sí? Santiago en esta mañana nos desafía a pensar cuidadosamente en las consecuencias de nuestras acciones, de nuestras conductas, ¿no? Santiago también nos enseña que una fe genuina, verdadera, produce paz tanto en lo interno como también en la parte externa, en las relaciones con los demás. Una verdadera fe genuina va a producir paz en las relaciones que están a nuestro alrededor. ¿Han escuchado hablar de los 3 filtros? Este es un concepto filosófico que anda dando vuelta, ¿sí? Traté de averiguar, pero aparentemente dice que era así, que aplicaba Sócrates. Los 3 filtros dice, los 3 filtros de Sócrates son un concepto filosófico que se refiere a 3 preguntas que se deben hacer antes de hablar, ¿no es cierto?, o actuar o decir algo, ¿sí? ¿Cuáles son estos 3 filtros? El primer filtro es el filtro de la verdad. Dice, ¿estoy seguro de lo que voy a decir es cierto? Ese es el primer filtro. El segundo filtro es el filtro de la bondad. Dice, ¿es algo bueno lo que voy a decir? Y el tercer filtro es el filtro de la utilidad. Dice, ¿será útil para mí o para otros lo que voy a decir? O sea, Sócrates utilizaba estos filtros para evaluar la información y asegurar que solo se compartiera lo que era valioso y beneficioso. ¿Sí? Ahora, pero mi mejor consejo es lo que Pablo nos dice, ¿no? En Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, ¿qué dice? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, pensad. ¿Sí? Que en esta mañana el Señor nos ayude a analizar nuestros corazones y que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, pueda hablarnos a nosotros y hacernos ver si hay cosas que tenemos que sacar de nuestro corazón. Si hay envidia, si hay queja, si hay murmuración, si hay chismerío, sacarlo. Porque no es de bendición, ni para mí, ni para los que nos rodean, y tampoco sabemos que nos estamos poniendo en un lugar que no nos corresponde, que ese lugar solamente le pertenece a Dios. Él es el juez. Todos nosotros, en algún momento tendremos que rendir cuenta ante ese juez, ante el único juez, a quien todos debemos responder, que es el Señor. Gracias por escuchar este audio.
Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Para más videos y prédicas ingrese a nuestro canal de YouTube.